Buenas. ¿Cómo podemos utilizar el enorme potencial de la actividad reglada para favorecer la maduración en los niños y las niñas? En primer lugar, por juego reglado vamos a entender desde el juego motriz de reglas, los primeros juegos de reglas, los juegos populares, los juegos de regla simple, hasta los juegos más complejos deportivos. Y también los juegos de mesa, aquellos juegos de reglas en los que el cuerpo está quieto, la motricidad no es lo más relevante y sí la parte más intelectual y cognitiva. ¿Qué tienen en común todos esos juegos? El hecho de que hay unas reglas explícitas que deben ser comprendidas y aceptadas por todos los participantes y que delimitan el objetivo a asumir y los límites que no se pueden traspasar. ¿Qué hay antes de ese juego? En anteriores vídeos hablé de la actividad motriz presimbólica y en otro del juego simbólico. Por lo tanto, no me voy a extender mucho en esos dos tipos de juego. Pero sí interesa resaltar la inversión que se genera cuando pasamos del juego simbólico al juego de reglas. En el juego simbólico hay unas reglas implícitas siempre. Si yo estoy actuando como un león, como un héroe, como una princesa, como una bruja, como un monstruo, yo tengo que actuar en consecuencia, se tiene que entender. Asimismo, los espacios que se delimitan y que se invisten simbólicamente también deben ser respetados. Son virtuales, pero hay que respetarlos como si fueran reales. Hay unas reglas siempre debajo del juego simbólico. Cuando pasamos al juego reglado, ocurre una inversión en el sentido de que las reglas se explicitan y el simbolismo queda soterrado. Por ejemplo, los juegos de equipo representan una batalla. De hecho, en su origen se parecía más a una batalla que a un juego donde se respeta al contrincante. También en los juegos simples, por ejemplo, polis y ladras, la araña, tienen siempre simbolismo que tiene que ver con persecuciones, con devoraciones, incluso con prisioneros. Bueno, está muy claro el simbolismo que hay siempre implícito en el juego reglado, aunque esos juegos persiguen objetivos concretos y se basan en la eficacia al final. Se trata de crear técnicas y estrategias para conseguir unos fines. Voy a poner un ejemplo en el que los dos aspectos se reúnen en un solo objeto, la baraja española. Si jugamos a cualquiera de los juegos que se derivan de ella, pues hemos de fijarnos en el número y en el palo. Si por el contrario nos fijamos en el simbolismo que tiene cada uno de esos elementos, estamos en los arcanos menores del tarot. Es decir, que ese mismo objeto se puede utilizar de un modo simbólico o de un modo orientado a la eficacia. Como vimos, el enorme potencial del juego simbólico residía en la posibilidad de sanar el mundo emocional, pues permite expresar emociones profundas y muchas veces inconscientes que de otro modo difícilmente pueden ser expresadas. Y vamos a ver cómo el juego reglado nos lleva a la maduración emocional, a las capacidades cognitivas y, en definitiva, a la socialización. El juego reglado nos aporta un contexto de reglas compartidas que para participar deben ser comprendidas y aceptadas. Y es ahí donde reside su gran valor, porque son aceptadas de manera voluntaria. El niño y la niña se someten a unas reglas para conseguir unos objetivos determinados y esas reglas no se las impone nadie, son asumidas por propia decisión. Por ejemplo, imaginémonos el juego del stop, que tiene otros nombres, pero en definitiva consiste en que uno persigue a los demás y antes de ser alcanzados, los otros pueden decir stop, quedarse quietos con las manos abiertas y las piernas también, hasta que les salve un compañero pasando por debajo de las piernas. Por ejemplo, hay variantes y se pueden manipular las reglas tanto como se quiera. En ese momento, los niños y las niñas que han decidido salvarse de ese modo, tienen que reprimir la necesidad de movimiento, tienen que parar, tienen que esperar a que alguien venga a salvarles. Y entonces es precisamente ese control de su propia impulsividad, pero hecho de manera voluntaria, lo que da ese gran valor. En el juego se dice
y esto es tanto para el juego presimbólico, para el simbólico y el de reglas, los niños y las niñas están por encima de sus capacidades. Las capacidades que muestran en su vida habitual, por decirlo así, son unas, pero cuando se ponen a jugar, la tolerancia, la capacidad intelectual, la verbal, todo ves como que de repente da un salto. Y es precisamente porque es un reto, pero que se ha tomado de manera voluntaria. En relación a esto, podríamos definir el juego reglado como aquella actividad en la que los niños y las niñas se someten a determinados límites y aprenden a desarrollar acciones y estrategias para conseguir sus objetivos. Voy a resumir en 3 puntos los aprendizajes que obtienen. Primero, ese control emocional al que antes he aludido. Segundo, la socialización, que tiene mucha conexión con ese primer punto, ya que requiere de una maduración emocional. Y por último, la dimensión cognitiva que se desarrolla, ya que el juego requiere de un análisis de contextos a veces muy complejos, en el que tienen que poner en juego todas esas variables. Está claro que el juego reglado requiere y promueve las capacidades operativas del intelecto. De hecho, aparece en el paso del primer septenio al segundo septenio, es decir, cuando va a empezar a desarrollarse la capacidad operativa, el pensamiento lógico, el interés por el grupo de amigos, una cierta separación emocional de los referentes familiares y una enorme capacidad para los aprendizajes motrices. En definitiva, juego de reglas implica y desarrolla la socialización. El 21 de marzo haré un taller online en el que profundizaré en estos temas y además también trabajaremos cosas que en este breve vídeo no puedo desarrollar, que serían los diferentes juegos y su conexión con la etapa evolutiva, qué nos aportan en función de sus características y cómo podemos utilizarlos para promover esas cualidades que hemos citado. Creación y manipulación de las reglas por parte de los niños y las niñas, cómo acompañarles en esto y cómo orientar la competitividad, entre otros temas. Si estás interesado o interesada, pues contacta conmigo. Muchas gracias.